Bueno, buenas tardes otra vez. Pues si le parece a Lina y a Vicente, pues vamos a empezar a comenzar. Comenzamos ya con ello, ¿vale? Venga, Lina, cuando quieras. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todas las personas que os habéis conectado con nosotros y nosotras para esta charla que nos va a dar el doctor Vicente González Quintanilla, neurólogo del Hospital Marqués de Valdecilla, que tan amablemente ha preparado la ponencia sobre las vacunas COVID y pacientes con esclerosis múltiple. Agradecer también a todo el equipo que forma parte de la unidad de esclerosis múltiple en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Esta unidad salió adelante gracias al trabajo en equipo de los profesionales de Valdecilla y los profesionales de la asociación y a la implicación del que por entonces era director gerente de Valdecilla, el doctor Pascual. En la segunda parte de la charla, Vicente nos va a hablar de cómo funciona esta unidad. Desde la asociación trabajamos en el día a día de las personas con esclerosis múltiple y sus familias. Promovemos el trabajo en equipo entre todos los agentes implicados en la atención a las personas con esclerosis múltiple. Todo ello en beneficio de la calidad de vida de la comunidad de esclerosis múltiple y una gestión eficaz de una enfermedad que requiere un enfoque holístico. Queremos poner en valor el esfuerzo y el trabajo de los profesionales sanitarios y de los profesionales de la asociación, que con sus diferentes servicios de atención social, fisioterapia, yoga, psicología, promocionan la autonomía personal de las personas. Desde la asociación trabajamos por los derechos de las personas con esclerosis múltiple. Participamos en diferentes comisiones de sanidad, educación, accesibilidad, todo dentro del tejido asociativo de Cantabria. Por eso es tan importante que estemos todos unidos. Una de las reivindicaciones que hemos trabajado en dichas comisiones y que hemos hecho llegar a Sanidad es la prioridad que vemos en la vacunación de las personas con enfermedades crónicas. Un ejemplo, independientemente de su edad. Un ejemplo pueden ser niños que tienen fibrosis quística. El lema de este año, bueno, como bien todos sabéis, el día 30 es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y este año el lema es "Estamos en el mismo equipo, creamos conexiones". Por eso hoy queremos poner en valor el trabajo de los profesionales sanitarios y su conexión con las personas y con las asociaciones. Os iremos informando a lo largo de todos estos días de todas las acciones que vamos a realizar con motivo de dicho Día Mundial. Hemos recibido multitud de llamadas en la asociación de personas, incluso de fuera de Cantabria, sobre temas de medicación. Pero como siempre os decimos, en ese tema os reiteramos que tiene que ser vuestro médico especialista, en nuestro caso el servicio de neurología. Nosotros en ese tema no nos podemos meter, tenéis que ser vosotros con vuestro médico el que os lleva, el que hable de vuestra esclerosis múltiple, que como bien todos sabéis es la enfermedad de las 1000 caras
y cada persona tiene su propia esclerosis múltiple. Sin más, voy a dar paso a Vicente y me dice Silvia que si os surge alguna pregunta, aparte de las que habéis mandado ya a la asociación, que las pongáis por el chat. Vicente, cuando quieras. Muchas gracias, Rina. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me vais a permitir que mis primeras palabras sean un poco de agradecimiento a la asociación por organizar estos temas y, bueno, pues especialmente dirigido a las personas de Dina y de Silvia, que son las que han estado detrás y las que han puesto de su mano y su empeño para que esto salga adelante. Y agradecer también pues, a los asistentes, porque bueno, pues para una tarde que sale el sol, pues aguantar una charla por el ordenador, por la pantalla del móvil o de la tablet, pues también tiene su mérito. Yo voy a intentar ser breve, conciso, en la medida posible y creo que el tema lo merece y sobre todo un poco la idea de la charla pues va a ser centrarnos en esas dos ideas que expreso en la agenda de la reunión, que es vacunas en el paciente con esclerosis múltiple. Hablaré un poquito en unas líneas generales de qué es la vacunación y otro tipo de vacunas, o sea, qué tipos de vacunas hay, qué vacunas ponemos y por qué lo hacemos, para centrarme luego en monotema prácticamente de estos últimos meses o estas últimas semanas, que es la vacuna frente al SARS-CoV-2, frente a la COVID-19. Y posteriormente, o para finalizar, me han pedido también que haga unas palabras sobre la unidad de esclerosis múltiple. En este caso yo puedo hablar de la unidad donde trabajo, en el Hospital Valdecilla, aunque bueno, pues un poco lo que quiero es transmitir en qué consiste o qué hay detrás de cuando hablamos de consulta monográfica o unidad de esclerosis múltiple y qué personas implica y cómo funcionamos o cómo queremos funcionar, siempre buscando el bienestar y la calidad en la atención médica. Como dijo Lina, luego habrá alguna pregunta, algún pequeño debate y podemos puntualizar si alguna idea no ha quedado clara. Las charlas suelen empezar siempre con unos conflictos de intereses y yo creo que es importante que yo puntualice varias cosas, porque yo voy a hablar de vacunas, yo voy a hablar de la unidad, pero hay que puntualizar que yo ni aspiro, ni soy inmunólogo, que tampoco soy obviamente especialista en medicina preventiva, ni en vacunación. Sí que trabajo a diario y desde hace años con pacientes en los cuales la vacunación es una parte del tratamiento y eso te da cierto conocimiento, pero desde luego no voy a ser en ningún caso un especialista de los campos. Yo me considero un neurólogo con especial interés en el mundo de la esclerosis múltiple y pues creo que ese es el punto principal de mi tarjeta de presentación. Obviamente a lo largo de la charla, y aunque hablaré de algunos fármacos y de algunos tratamientos modificadores de la enfermedad, no es el objeto de esta charla o de esta sesión presentar proactivamente ninguno de ellos y por eso yo no pienso o no tengo intención de hacerlo, ¿de acuerdo? Si hablamos de vacunación y hablamos de pacientes con esclerosis múltiple, pues probablemente lo primero que tendría que hacer es definir la enfermedad. Todos la conocéis, pero cuando hablamos de esclerosis múltiple hablamos o repetimos muchas veces algunos adjetivos y esos adjetivos son autoinmunidad, enfermedad crónica y enfermedad desmielinizante. Son los que a veces cuesta comprender y yo entiendo que muchas veces no es fácil de comprender. Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, lo que queremos decir es que hay una alteración en el sistema inmune, que es ese que se encarga de defendernos de las agresiones externas, como pueden ser las bacterias, los virus, o internas, como pueden ser células tumorales. Y lo que se produce en una enfermedad autoinmune es una disregulación de esas defensas que por error atacan a células sanas del propio cuerpo. Cuando esas células atacan al tiroides, se produce una tiroiditis, o si atacan al páncreas puede causar una diabetes. Cuando afecta al sistema nervioso central y a una parte específica, que es la mielina, hablamos de esclerosis múltiple y es por eso que es una enfermedad desmielinizante, porque se daña la capa de mielina de las células nerviosas. Y a día de hoy todavía es una enfermedad crónica porque no tenemos tratamiento curativo
como tal y porque es una enfermedad que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Yo suelo poner el ejemplo de que gracias a los tratamientos y gracias a los avances hemos conseguido cambiar la historia natural de la enfermedad y cada día se parece más a otras enfermedades crónicas como puede ser la hipertensión, como puede ser la diabetes, pero que lógicamente tiene diferentes momentos, diferentes fases y nosotros en los cuidados también nos adaptamos a esas fases. Y todo esto, de autoinmune crónica y desmielinizante, se ha visto afectada sobre todo por el gran salto cualitativo que ha experimentado los tratamientos de la enfermedad. Es necesario hablar de esto antes de las vacunas porque todos los avances y todo lo que se hace en vacunación en pacientes con esclerosis múltiple tiene que ver o viene de la mano del avance en los tratamientos. Estamos ante una enfermedad que prácticamente hasta el año 95, como veis aquí, no teníamos tratamientos modificadores de la enfermedad, pero que es prácticamente a partir del año 2006 cuando empiezan los tratamientos de alta eficacia con el natalizumab y en los últimos 10 años cuando se da un salto cualitativo con la aparición de numerosos fármacos que han conseguido cambiar la historia natural y cambiar un poco la forma de presentación de la enfermedad. Todo ese desarrollo farmacológico se ha visto de la mano de unos avances que también nos han obligado a protocolos de monitorización, de analíticas, de resonancia y dentro de esos protocolos de incluir las vacunaciones en nuestro día a día y en nuestra actividad. Y es por eso que a nadie le extraña cuando pacientes o gente que conocéis implicados en la esclerosis múltiple que se hable de vacunas y que se actualice la cartilla vacunal mucho más que en otras enfermedades. Y todo eso ha venido a la mano del desarrollo de todo este arsenal terapéutico que por suerte en los próximos meses y en los próximos años todavía se espera que podamos ampliar de forma consistente. ¿Por qué vacunas? ¿Por qué tratamientos? Bueno, porque al final los gérmenes, las bacterias, los virus, lo que favorecen es la aparición de infecciones y hay ciertos datos que tenemos o que sabemos en nuestros pacientes, en un paciente con esclerosis múltiple, y es que el paciente con esclerosis múltiple tiene un mayor riesgo de infección que la población general. Bien, es cierto que las mayorías de las infecciones van a ser infecciones leves y muchas de ellas o la mayoría, como ejemplo, serían las infecciones urinarias, pero es un riesgo incrementado con respecto a otra persona que no tenga esclerosis múltiple. Eso se ve condicionado a veces por la propia enfermedad. O sea, comentaba Alina, esas 1000 caras, muchas veces la propia enfermedad genera problemas urológicos, de urgencia, de incontinencia urinaria, que favorece el desarrollo de infecciones o incluso algunos de los tratamientos que usamos que puede facilitar por su efecto sobre el sistema inmune que se desarrollen esas infecciones. Infecciones que pueden ser de novo o pueden ser a veces reactivaciones de infecciones antiguas o crónicas que hasta ese momento habían pasado desapercibidas. Y no es solo el riesgo de tener una infección, sino que sabemos, y esto lo sabemos fehacientemente, es que las infecciones aumentan el riesgo de brotes, que aumentan el riesgo de empeoramiento de las secuelas de los brotes que hemos padecido previamente y, por tanto, aumentan la morbilidad y la comorbilidad, el mayor riesgo de hospitalización y de complicaciones que puedan llegar a ser graves. Y por eso, por el avance en los tratamientos que hemos comentado, por el riesgo de infecciones, es por lo que es tan importante la vacunación en pacientes con enfermedades crónicas como puede ser esclerosis múltiple. La pregunta sería, ¿qué es una vacuna? Pues una vacuna es un preparador artificial, obviamente, que lo que busca es generar inmunidad en el organismo, de tal forma que estemos protegidos frente a una enfermedad infecciosa. Lo que buscamos es que nuestro propio cuerpo desarrolle anticuerpos que nos protejan cuando realmente nos enfrentemos a esa enfermedad. Hay varias formas de adquirir la inmunidad. La inmunidad activa, que es la que nos interesa, se puede adquirir de forma natural. Esto es pasando la infección. Lo que se decía, pasamos la varicela y ya no la volvemos a pasar porque desarrollamos defensas, ¿no? Lo que nos decían nuestras abuelas en su momento. Y lo que es la inmunidad artificial, que es la que se genera con las vacunas.
Y hasta ahora, y digo hasta ahora, es casi hasta la era del COVID, las vacunas había de dos tipos principalmente. Había vacunas inactivas, en la cual lo que se metían eran pues, partes de virus o de bacterias o una parte alterada o seleccionada que no eran capaces, digamos, de generar la propia infección, pero había otras vacunas en las cuales lo que se ponía eran vacunas vivas o atenuados, que realmente tenían todo el germen, todo el patógeno, aunque inactivados, y se podían inactivar por calor, por radiación, por sustancias químicas, pero estaba el germen completo y, por tanto, con riesgo de que desarrollasen, si se activase, aunque poco probable, esa enfermedad infecciosa que queríamos controlar o evitar, ¿de acuerdo? Y estos son los dos tipos principales de vacunas que ha habido prácticamente hasta la actualidad. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, entenderéis ahora un poco a lo que quiero ir. Me vais a permitir que intente responder algunas de las preguntas, que no sé las que hay luego, pero sí que desde la consulta de esclerosis múltiple muchas veces nos hacéis y que, bueno, pues yo creo que es importante que se conozcan, ¿de acuerdo? Hay bulos, como sabéis, que estamos a la sociedad de la información, pero muchas veces información no contrastada o sin filtros y a veces da lugar a que lleguen informaciones erróneas y eso puede generar confusión. Y dudas que se generan muchas veces cuando se va a poner una vacuna es si puede haber una relación casual entre la vacunación y el desarrollo de enfermedad, el desarrollo de esclerosis múltiple. Esto se ha estudiado, como casi todo, y hay muchos estudios. Yo os pongo uno que a lo que hace es una conclusión de los anteriores, y lo que mira es en pacientes que desarrollan la enfermedad, las vacunas que recibieron en los 5 años anteriores, de todo, como podéis ver, sarampión, rubéola, parotiditis, gripe, hepatitis, y ver si el hecho de haber recibido la vacuna aumentaba el riesgo de desarrollar la enfermedad, en este caso la esclerosis múltiple. Lo que se vio es que no, y eso es, no hay evidencia a favor de esa hipótesis que se postuló en algún momento de que algunas vacunas podían ser un factor de riesgo de desarrollar la esclerosis múltiple. Y esto es importante, como digo, que lo conozcáis y es importante por esos bulos que muchas veces se transmiten. Pero no solo eso, sino porque también muchas veces una pregunta habitual es: ¿puede una vacuna aumentar el riesgo de que padezca un brote? Ahora yo ya estoy diagnóstico de esclerosis múltiple, pero me quieren vacunar. ¿Eso aumenta el riesgo de que yo tenga un brote de la enfermedad? Pues también se ha estudiado y la conclusión en esta revisión sistemática que de múltiples estudios, lo que llega a la conclusión es que no, que ni para la gripe, en sus diferentes variantes, ni para hepatitis, ni para varicela, ni para el tétanos, esto es la mayoría de las vacunas existentes y habituales en el mundo occidental, no hay riesgo de que por vacunarnos vayamos a tener un brote de la enfermedad. Hay una excepción, que es la vacuna de la fiebre amarilla, en la cual decían que podía haber un ligero aumento del riesgo, pero bien es cierto que solamente se analizaron 4 pacientes, con lo cual probablemente no se podía llegar a conclusiones relevantes. Pero bueno, yo tal cual os lo explico. Y en principio, y esto según la idea que yo transmitir como importante, es que la vacuna o el ponernos una vacuna, independientemente de contra lo que sea, no aumente la enfermedad. Siguiente pregunta. ¿Existe riesgo de que una vacuna de esas atenuadas, de esas que habíamos puesto, que da el germen completo, se vuelva patógeno? Pues sí, sí puede existir un riesgo. Es leve, pero es un riesgo que existe y es lo que nosotros desde la consulta somos tan pesados, permitirme la expresión, en completar el calendario vacunal y tener el calendario vacunal completo antes de iniciar ciertos tratamientos modificadores de la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, en general sí, aunque poco probable, pero tomamos medidas para evitar que eso suponga un problema. Entonces, otra pregunta con relación a la vacuna, cualquier vacuna, insisto, luego me centraré en el COVID y la esclerosis múltiple que nos podemos hacer y que es normal que nos hagamos es, si estoy en tratamiento con un fármaco modificador de la enfermedad, ¿va a ser efectiva esa vacuna? Bueno, luego hablaremos un poco de la vacuna del COVID, que es la más actual,
Pero en líneas generales lo que tenemos que saber es que sí, esto se ha mirado sobre todo con la vacuna más habitual, la que más veces se pone una persona, que es la vacuna de la gripe, y que, como sabéis, nosotros desde la consulta, cada campaña otoñal, recomendamos poneros la vacuna de la gripe. Claro, uno puede decir, si está en tratamiento, igual no vale para nada que me la pinche. Pues bueno, pues lo que hemos visto, en este caso hay también un estudio relativamente reciente, pero tiene prácticamente menos de 10 años, en el cual se miró la eficacia de la gripe estacional a lo largo de 6 meses. La eficacia de la vacuna de gripe se mide midiendo los títulos de anticuerpos, ¿de acuerdo? Para ver si esa persona desarrolla anticuerpos, tiene que pasar cierto umbral, y si está por encima de ese umbral se considera que la vacuna es efectiva. Bueno, en este caso lo que se vio es que prácticamente más del 90% de las personas vacunadas adquirieron títulos de anticuerpos superiores a 40, que era el valor, digamos, mínimo, según la Agencia Europea del Medicamento, para considerar eficaz. Hay una variante de la gripe que es la H3N2, que era un poquito menor, que en vez del 90 estaba en torno al 70-75%, pero seguía siendo eficaz, ¿de acuerdo? Y en este caso, en este trabajo era con uno de los fármacos modificadores de la enfermedad, como puede ser la teriflunomida, pero se ha mirado también, no os voy a aburrir, obviamente, porque no sé la charla para ello, pero se ha mirado también con otros tratamientos y se ha visto que la eficacia de la vacuna también se da. En este caso seguimos hablando de la gripe con esos otros tratamientos modificadores de la enfermedad. Claro, y es por eso, cuando entenderéis por qué nosotros desde la consulta somos tan pesados con las vacunas. Y por eso es por lo que probablemente el paciente con esclerosis múltiple es de los pacientes que mejor tiene su calendario vacunal y que más entendía de vacunas antes de la llegada de la pandemia. Nosotros siempre recomendamos tener el calendario vacunal de adultos no completo, y luego hay algunas vacunas específicas que también solemos poner en nuestros pacientes. ¿Qué hacemos generalmente? Una doble estrategia, esto es documentar antes, mediante las analíticas, las serologías, ver de qué infecciones hemos pasado, cuáles no, y si las vacunas habituales hemos desarrollado defensas o tenemos que poner las vacunas de recuerdo, que se dice, ¿de acuerdo? En esas serologías prevacunales, y muchas veces a lo largo del seguimiento hacemos en esos controles analíticos recuerdos para confirmar un poco que la serología está completa, o incluso, sobre todo, si va a haber un cambio de tratamiento, aprovechamos para actualizar toda esa información. Y con todo ello, ¿qué vacunas recomendamos? Bueno, sabéis que nosotros tenemos una gran ventaja en Valdecilla, y es que trabajamos también de la mano con el Servicio de Medicina Preventiva, los auténticos expertos en vacunas, no el neurólogo, obviamente, pero siempre lo que intentamos es que nuestros pacientes estéis vacunados del tétanos, de la triple vírica, de la hepatitis, del neumococo en sus versiones más virulentas y más frecuentes, de la gripe cada año, y bueno, luego hay unos bichos, vamos a decirlo así, un poco más específicos, como pueden ser la hepatitis A en ciertas poblaciones, el virus del papiloma humano en mujeres jóvenes, y pues el herpes o el hemófilus o el meningococo en pacientes que tengan otras patologías que pueda favorecer infección por ellos. Esto es un poco lo que intentamos siempre desde la vacuna. Y lo que hacemos al final es seguir los documentos que nosotros mismos como neurólogos hemos establecido. Sabéis que cada día tienen más peso las asociaciones y las sociedades científicas, que lo bueno que tienen es que nos permiten trabajar en conjunto y marcarnos referencias que nosotros mismos seguimos. En este sentido, nosotros participamos en la elaboración del documento de consenso español, en el cual textualmente os voy a leer. Lo que decimos es que ¿cuál es el mejor momento para vacunarse? Pues siempre que se permita, lo que hacemos es al diagnóstico y siempre antes de iniciar un tratamiento inmunosupresor. Y veréis que es un poco algún paciente mío que he visto por ahí, lo que hacemos en la práctica clínica y lo que hacemos habitualmente. Luego, sabemos que hay un tiempo mínimo que tiene que pasar entre que nos ponemos la vacuna y empezamos el tratamiento para asegurar la eficacia. Eso puede ser un tiempo breve en las vacunas inactivadas, pero en algunas de esas atenuadas que hablábamos al principio se puede prolongar más, y es lo que puede llegar a marcar los tiempos.
Lo mismo nos pasa, y en ese mismo documento que os hablaba antes, o que hemos expuesto situaciones en las cuales tenemos que poner vacunas en pacientes no antes de iniciar el tratamiento, sino ya puesto el tratamiento. Bueno, pues para cada fármaco no os voy a aburrir, porque no es el objeto de la charla, pero para cada fármaco tenemos unos tiempos y unas formas que seguimos, estipulamos y mantenemos desde la consulta, y que vosotros al final no tenéis que saber, pero sí que notáis que no, ahora hace falta esto, vamos a poner la vacuna y en tanto tiempo ponemos los otros. Todo eso, ¿por qué? Pues porque vosotros como asociación, como persona que sufrís esta enfermedad, ya tenéis un bagaje en el mundo de las vacunas que probablemente el común de los mortales, que han descubierto algunos, por desgracia, las vacunas en los últimos meses, pues no tenían todo este conocimiento, y yo creo que en ese aspecto tenéis un conocimiento, y se nota en la consulta, y una responsabilidad tanto personal como con la sociedad, pues es de agradecer, y por la cual, y que nosotros desde la unidad y desde la consulta todos reconocemos y agradecemos, sin duda. Me centro, por fin, o entro de pleno en el COVID-19. Y vamos a hablar de vacunas, pero creo que es importante hablar también de cómo afecta la propia enfermedad, el COVID, en un paciente o en una persona con el diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿de acuerdo? Claro, aquí tenéis que tener en cuenta que toda la información que disponemos tiene un año. No hay información más allá. Los primeros casos fueron en Año Nuevo o diciembre, finales de diciembre de 2020. Prácticamente en España empezamos a hablar del COVID-19 a finales de febrero, y a partir de ahí fue el tsunami que barrió todo. Pero claro, la ciencia avanza lenta. Habitualmente, este año se ha tenido que poner las pilas, y se las ha puesto porque es espectacular visto con perspectiva lo que se ha conseguido en tan poco tiempo, pero también tiene el peaje, digamos, pues precisamente de que hay cosas que todavía no sabemos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sabemos ahora hasta la fecha de la infección por COVID en el paciente con esclerosis múltiple? Bueno, pues lo que se ha visto es que, como otras enfermedades neurológicas, en este caso la esclerosis múltiple no es una excepción, no se considera como tal el hecho de tener una esclerosis múltiple o de padecer una esclerosis múltiple un factor de riesgo de una forma grave de la enfermedad. Cuando hablo de forma grave de la enfermedad, me refiero a una enfermedad, a una forma, digamos, que nos obliga a un ingreso hospitalario, a un ingreso en una unidad de cuidados intensivos, o que puede llevar incluso a un riesgo de fallecimiento, ¿de acuerdo? De hecho, las primeras semanas, cuando había poca una información, era no tanto que se infectasen nuestros pacientes en sí, sino que abandonasen la medicación, que hubo gente que se lo planteó, sobre todo quizás más en ciudades como Madrid, que se vieron muy afectadas o muy golpeadas por esa primera hora, por el miedo de que el tratamiento pudiese disminuir sus defensas y pasar la enfermedad peor. No, lo que hemos visto es que la enfermedad puede ser grave, porque lo es, porque hemos visto las cifras de fallecimientos de UCI, pero no peor por el hecho de tener una esclerosis múltiple, y que lo que era realmente peligroso en ese momento era suspender, aplazar o retrasar el propio tratamiento de la enfermedad, ¿de acuerdo? Dentro de esto, lo que sí sabemos que hay ciertos condicionantes que pueden hacer que una persona con esclerosis múltiple tenga más riesgo de una forma grave de la enfermedad, ¿de acuerdo? Y dentro de ellos, los principales factores de riesgo son sobre todo los que tienen que ver con la movilidad, la incapacidad. Hemos visto de esos estudios que han cogido pacientes en zonas muy afectadas. Este es un estudio francés que abarca todo el país, y lo que vieron era pacientes con esclerosis múltiple que habían cogido el COVID, y ver qué les pasaba, ¿de acuerdo? Y lo que vieron, que la enfermedad, la gravedad era similar que a otras personas que no tuviesen esclerosis múltiple, pero sí que había otros factores que eran los que condicionaban el riesgo de ingreso
en el hospital, en una unidad de cuidados intensivos o incluso riesgo de fallecimiento. Y esos eran principalmente la edad avanzada, esto es como el resto de la población, por eso ha golpeado especialmente en geriátricos y a personas de edad avanzada, la obesidad, que se ha visto que es, en este caso para este virus, una de las armas o de las cosas que peor nos puede sentar. Y dentro de lo que sería específico de la esclerosis múltiple, porque ni la edad ni la obesidad lo va asociado realmente a la enfermedad, sí que en pacientes con una discapacidad más elevada, medida en este caso con la escala de la EDSS, había un ligero aumento del riesgo de hospitalización general en este caso. Sobre todo la obesidad y la edad era lo que marcaba la diferencia, igual que en aquellas personas que no tenían esclerosis. ¿De acuerdo? Yo creo que esto era importante que en esta charla, aunque hablásemos de vacunas, pues que quedase constancia de ello. ¿Qué pasa? Que necesitábamos salir de la pandemia, necesitamos avanzar y la esperanza es la vacunación, claramente, y la vacunación general en este caso. Y hablaba antes de que principalmente había dos tipos de vacunas, que son las que veníamos usando hasta ahora, las inactivas, que eran las, digamos, las seguras, porque no había riesgo de reactivación de la enfermedad, y aquellas vacunas vivas atenuadas que tenían cierto riesgo, y esto era un poco hasta ahora. ¿Qué pasa? Que el desarrollo de este último año ha hecho que tengamos nuevos arsenales y nuevas terapias o nuevos tipos de vacunas que no se habían empleado hasta ahora, como son las vacunas con tecnología de RNA mensajero. No quiero aburrir con fisiopatología, he dicho que no soy inmunólogo ni aspiro a hacerlo, pero lo que se basa es en que la vacuna, en vez de ir el virus, en este caso atenuado o inactivo, es una molécula RNA que al entrar a la célula, en este caso la célula muscular, se sintetiza y se expone para que las defensas la reconozcan y creen defensas. Esta tecnología es la que usan las nuevas vacunas y permite hacer tanto inmunidad celular como humoral. Esto es, no solo anticuerpos, es lo que miramos luego cuando decimos si es eficaz o no, pero también que haya células que vayan directamente contra el virus del SARS-CoV-2 en este caso. Y esta tecnología que usan las vacunas que ya están autorizadas como la de Pfizer o la de Moderna por la EMA y que tienen unas tasas de eficacia muy altas, y otras que todavía no están aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, pero que probablemente lo estén en las próximas semanas o en los próximos meses a más tardar, y cuyo nivel de eficacia en los ensayos clínicos es muy parecido. Como sabéis, son vacunas que se ponen 2 dosis, en principio es para las 3 o 4 semanas, aunque se postula que pueda incluso alargarse los tiempos para casos para que la respuesta sea todavía mayor. Esta tecnología de vacunas es una tecnología nueva, hasta ahora no empleada, pero que no emplea el germen como tal y que por tanto serían vacunas totalmente seguras también en pacientes con esclerosis múltiple que potencialmente estén recibiendo un tratamiento que afecta la inmunidad o que comprometa la inmunidad. Son fármacos inmunomoduladores o inmunocompetentes, ¿de acuerdo? Y las otras vacunas son más habituales, como las que usamos para la gripe, para la hepatitis, que lo que hacen es utilizar otro virus distinto, generalmente un adenovirus que no causa enfermedad, y al cual se le mete un fragmento del material genético del coronavirus, de tal forma que cuando se replica, las células de la defensa lo atacan, lo destruyen y generan defensas contra esas partes del coronavirus que se han incorporado. En este caso, sabéis, la famosa proteína S. Estas vacunas son las que se parecen más a las habituales y las que han desarrollado laboratorios como AstraZeneca, como Janssen, que ya están aprobadas por la EMA también y que se están utilizando en la campaña de vacunación a día de hoy, y otras como la famosa Sputnik rusa, que bueno, esta tiene alguna peculiaridad porque realmente usa 2 tipos de virus para desarrollar las defensas, pero bueno, que todavía esta no está aprobada por la EMA y no se está utilizando, ¿de acuerdo? Son similares en su
en su desarrollo. Lo único, bueno, como sabéis también todos, pues en el caso de la vacuna de AstraZeneca son 2 dosis separadas entre 4 y 12 semanas, y en el caso de la vacuna de Janssen es una única dosis. Dicho esto, a mí me gustaría puntualizar que, claro, un error generalmente que se comete es centrarse en porcentajes de efectividad. La efectividad está medida en estos ensayos y cuando la EMA lo ha analizado en probabilidad de reducir el riesgo de infección. Y eso es importante, obviamente. Pero tanto o incluso más importante es la eficacia en reducir el riesgo de ingreso hospitalario, en reducir el riesgo de ingreso en una unidad de cuidados intensivos, con todas las secuelas que puede arrastrar un ingreso de 3-4 semanas, que es la media que se pasa a una persona que tiene que ingresar en la UCI por COVID a día de hoy en nuestra comunidad, y por supuesto reducir la mortalidad. Y eso todas las vacunas lo han demostrado en unas tasas muy altas. Y es muy importante no solo pensar en la vacunación como autodefensa, entonces me estoy protegiendo yo de coger la infección, sino como defensa de los demás, de esa famosa inmunidad de rebaño que se habla, en la cual no solo me protejo a mí, sino que estoy protegiendo a los que están a mi alrededor, ¿de acuerdo? Y esto, volviendo un poco al tema de efectividad, parece que hablamos de cifras de efectividad del 70, del 90%, como decir, bah, todavía les falla, esto es que lo han hecho muy rápido, y hay que pensar que vacunas a las que estamos mucho más habituados, como es la de la gripe, si vemos la efectividad de esa vacuna en las últimas temporadas, aquí vemos prácticamente del 2004 al 2018, vemos que en el mejor de los casos llegaba al 60%, pero que la media estaba en 30-40%, incluso menor de 20% en alguna temporada, con lo cual el salto de calidad es importante y es lo que nos va a permitir probablemente que salgamos bien de esta pandemia. Con todo ello, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros, como desde la consulta de nuestro hospital, pero que son las mismas que hemos consensuado con el resto de equipos y de la Sociedad Española de Neurología, tenemos para nuestros pacientes, que tenemos para las personas que seguimos en la consulta? Bueno, se hizo un documento de consenso desde la Sociedad Española de Neurología. Como todo documento de consenso tiene líneas generales, obviamente, pero yo creo que es muy práctico y que es bastante claro. Yo os voy a resumir un poco las líneas de lo que dice, pero básicamente se basa en 2 principios, y es que la vacunación, obviamente, y tal como comentaba Lina antes, debe ser consensuada y tomada de forma conjunta, esa relación médico-paciente, considerando el balance riesgo-beneficio de cada caso, pero en líneas generales, cuando digo líneas generales es prácticamente todos, el beneficio supera ampliamente los riesgos. Hemos hablado de que es mucho más el riesgo del COVID que los potenciales riesgos de la vacunación. Lo que sabemos y por tanto se recomendamos es que si hay disponibilidad, se recomienda vacunar cuanto sea posible a cada persona. Y ahí sí que es cierto que a día de hoy las políticas de vacunación que se han decidido desde el Ministerio y desde las consejerías es que se está vacunando principalmente por grupos de edad, más que por patologías o por otras circunstancias, ¿de acuerdo? Y en ese sentido lo que nos tenemos que ceñir, nosotros no decidimos, si yo decidiese lo que hubiese vacunado a todo el mundo el día 0, ¿de acuerdo? Pero con esas circunstancias lo que estamos diciendo y lo que estamos transmitiendo, y Nadia cuando la llamáis en la consulta seguro, es en cuanto os lo ofrezcan, adelante. Y adelante, ¿por qué? Porque hablábamos de diferentes tipos de vacunas y lo que se ha demostrado es que esas nuevas vacunas basadas en tecnología RNA son seguras, incluyendo pacientes inmunodeprimidos con linfocitos bajos o con otras patologías, están en pacientes con esclerosis múltiple, en pacientes con otras enfermedades autoinmunes, en pacientes inmunodeprimidos, totalmente seguros, ¿de acuerdo? Y
no tienen capacidad de inserción o de replicación y por tanto de desarrollar el COVID. Y la única pega que podría tener es que con algunos fármacos esa eficacia que hablaba antes, que hay que mirar un poco de forma relativa, puede bajar, pero mejor eso desde luego que la alternativa, ¿de acuerdo? En relación con las vacunas de vectores virales, estoy refiriendo a la de AstraZeneca y más recientemente aprobada la de Janssen, pues no, las consideraciones de seguridad serían las mismas que cualquier otra persona, tenga o no tenga esclerosis múltiple. En este caso, esté o no en tratamiento con cualquiera de los fármacos que nosotros habitualmente usamos en la consulta, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo un poco estas recomendaciones, pues bueno, ¿qué pegas tenemos? Pues que en los ensayos no se incluyó ningún paciente con esclerosis múltiple, con lo cual todos los datos que disponemos son de diciembre para acá, que es cuando en Europa se ha empezado a vacunar. Y aún así, de diciembre para acá, sabemos mucho. Y sabemos mucho tanto de los pacientes con esclerosis múltiple en España, como los de otros países donde la vacunación va mucho más adelantada. Estoy hablando, por ejemplo, de países como Estados Unidos, países como Israel, donde prácticamente un gran porcentaje de la población está vacunada, un porcentaje mucho más superior del que tenemos aquí. Lo que sabemos es que los pacientes con esclerosis múltiple van igual o responden igual que al resto de la población, ¿de acuerdo? En líneas generales, siempre va a haber excepciones, como comentaréis, podemos comentar, pero un poco las líneas generales son esos, ¿de acuerdo? Obviamente, las recomendaciones son las mismas para la vacuna de la COVID que hemos comentado antes para cualquier otra vacuna, que es, a ser posible, vacunar antes de empezar cualquier tratamiento modificador de la enfermedad, pero eso prácticamente no es factible porque no sabemos el momento en el que nos van a llamar a cada uno para vacunarnos, ¿de acuerdo? Pero no contraindica el estar en tratamiento para... Y eso es un poco lo que nosotros que estamos transmitiendo y queremos transmitir desde la consulta, ¿de acuerdo? Luego, hay ciertas peculiaridades según el fármaco modificador de la enfermedad que estamos recibiendo. Esto lo intentamos desde la consulta cuando venís ahora que estamos en plena campaña vacunal y que lo esperable es que prácticamente casi todos estemos ya vacunados en las próximas semanas o un par de meses, pero en líneas generales fármacos como los hinchazos, la tiriflunomida, el dimetilfumarato, no hay problema para la vacunación en cualquier momento, lo mismo que el natalizumab, porque son mecanismos de acción que no interfieren con la efectividad de la vacuna, ¿de acuerdo? Hay fármacos que, como sabéis, se ponen a pulsos, como el alemtuzumab o la cladribina, y lo que hacemos es un poco, de forma ideal, administrar la vacuna cuando los linfocitos se han recuperado, que es relativamente rápido, con lo cual no nos está condicionando claramente. Fármacos de toma diaria, como puede ser el fingolimod, se vacuna en cuanto nos llaman, que es lo que hemos dicho antes, aunque en teoría, y esto habrá que demostrarlo completamente, puede bajar también un poco la eficacia, pero es lo que os hablaba antes, mejor una eficacia ligeramente reducida que nada, y con total seguridad, sobre todo, ¿de acuerdo? Y el fármaco que puntualmente más nos puede hacer encajar el momento de la vacunación ahora mismo sería el ocrelizumab o el rituximab, que sabéis que son fármacos que se ponen cada 6 meses y lo que se hace es intentar encajar la vacunación pasar los 3 meses desde la última infusión. Pero bueno, que se está haciendo y que realmente se puede hacer y que no va a interferirnos en el desarrollo de esa inmunidad a la cual hacía referencia. Y unas palabras para acabar ya el tema de las vacunas es que, os hablaba, la vacunación es importante para protegernos, pero también para proteger a los demás. Y nosotros tenemos que concienciar a los demás también de la importancia de esa vacunación y, por tanto, es importante, nosotros lo intentamos hacer desde las más interesadas todavía, convenzáis e interferáis en esos convivientes, en esos contactos estrechos, en los cuales se recomienda que también, si es posible, se vacunen de la gripe todos los años, que estén protegidos frente a vacunas o con el calendario vacunal en orden frente al sarampión, la varicela, la triple vírica,
y, por supuesto, también que en cuanto se les ofrezca, reciban la vacuna frente al COVID. Por ellos, por vosotros y por el resto de la sociedad. Y por suerte, pues yo intento mirar el lado positivo de las cosas y probablemente cuando pasemos esta pandemia, que pasaremos sin duda, pues eso nos dejará nuevas perspectivas y nuevas herramientas. Puede ser mejorar las vacunaciones frente a los gérmenes ya conocidos y frente a otros que puedan venir, y en eso las nuevas tecnologías de vacunas basadas en tecnología RNA o DNA van a permitir un avance tanto en el tratamiento de enfermedades infecciosas como en otras, pero eso va a requerir un tiempo, obviamente, pero todo avance es positivo, ¿de acuerdo? Nos va a permitir ampliar, y nos ha permitido, porque ya yo os decía que yo no soy un experto, pero cada día hay más gente que sabe cosas y que ya no nos extraña que en una conversación de cafetería prácticamente se hable de efectividad, de seguridad de las vacunas, porque todos lo estamos haciendo en nuestro día a día, y que eso permita que incluso mejoremos nuestros propios protocolos, nuestros mecanismos de acción y optimicemos, digamos, los momentos de administración de las vacunas, teniendo en cuenta pues, también pues, esa situación epidemiológica, los conocimientos que hemos adquirido y la disponibilidad que tengamos en el futuro. Y con esto yo creo que acabo la primera o la parte principal de la charla, en la cual íbamos a hablar de vacunación, y simplemente me vais a permitir, voy a ser muy corto, muy breve, de verdad, unas palabras sobre la unidad o la consulta monográfica de esclerosis múltiple de mi hospital, en este caso del Hospital Valdecilla. Cuando hablamos de consultas monográficas o de unidad, muchas veces uno no sabe en qué consiste eso. Y bueno, pues eso lo que lleva es sobre todo mucho trabajo de mucha gente y de muchas personas detrás, que no son precisamente los que vemos en la consulta, aunque no son solamente los que vemos en la consulta. Y hablar de consulta monográfica o de unidad de esclerosis múltiple en Cantabria probablemente implique hablar de estas dos personas, del doctor Terino Durán y de Lola, la enfermera por excelencia de la unidad, porque son las personas que prácticamente debemos que los avances y en el tratamiento y en el día a día de esta enfermedad en esta comunidad. Ellos lograron, contra viento y marea, poner en marcha la consulta específica. Ahora que se habla tanto de teleconsulta, yo creo que de las primeras personas que tenía, digamos, ese contacto telefónico con las personas para resolver dudas, para agilizar trámites, fue precisamente aquí, en esta consulta, y mucho antes de que previésemos la que se nos venía encima. Su trabajo permitió la incorporación de nuevas terapias en el arsenal terapéutico, con toda la burocracia, que es terrible todo lo que lleva incorporar fármacos a la cartera de servicios y pegándose una vez más contra viento y marea. Permitió que en Valdecilla y de los pacientes de la comunidad, porque muchos, aunque no fuesen del área específica de Santander o del área sanitaria 1, pues también de otras zonas o de otros hospitales de Sierra Llana, de Laredo, pudiesen participar en ensayos clínicos, y puso a la unidad en el mapa y a trabajar colaborando con otras unidades del país, que es lo que os hablaba antes, que tiene tanta referencia o tanta importancia, por ejemplo, para llegar a esos documentos de consenso y poder aplicarlos, ¿de acuerdo? Entonces, hablar de la unidad es hablar de ellos dos, y yo creo que había que empezar precisamente haciendo referencia a ellos. Como sabéis, Lola está felizmente jubilada, con lo cual está disfrutando, y Terino sigue trabajando, pero en este caso desde Luca, desde el Hospital Universitario Central de Asturias, y colaborando con nosotros, con lo cual yo le sigo considerando miembro del equipo, aunque no esté pasando consulta físicamente. Y bueno, pues muchos mantenéis también, me consta, la relación con él. Dentro de la unidad, pues hay que hablar también, obviamente, de la doctora Serrano, que desde que se trasladó del Hospital de Burgos y ya lleva unos cuantos años trabajando aquí,
en esa consulta monográfica que en su caso pasa los martes, aunque luego acaba viendo martes, jueves, viernes o cuando haga falta, y que es una persona con una amplia experiencia en el tratamiento de esta enfermedad, que sabe transmitir, que sabe hacer al paciente que participe y que desde luego pues también gran parte de la calidad asistencial de la unidad depende de ella. Aquí os presento un poco a lo que es los que somos, mejor dicho, ahora estamos trabajando. Lora, como sabéis, está jubilada. Cristina, que estuvo también unos meses, ya no está. Y de izquierda a derecha, pues Nadia, que es la enfermera de la unidad y que se encarga prácticamente de mantenerla en pie, porque es la que el nexo de unión de todos nosotros, la que está, digamos, cuando hace falta para esa teleconsulta que hablábamos antes, para las analíticas, para gestionar las cosas y ese trabajo ingente que lleva, digamos, en el día a día. Conocéis también, no si no os la presento muchos de vosotros, a la doctora González Suárez, que es la compañera que en parte o gran parte de la labor asistencial del doctor Oterino lo está realizando en la actualidad. Ella estuvo durante unos cuantos años en el Hospital de Laredo. El doctor Jorge Madera, que probablemente todavía a algunos no le conocéis, acaba la residencia esta semana y ha estado realizando durante los últimos meses una estancia clínica en el CEMCAT, el Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, uno de los más prestigiosos a nivel internacional, sin duda, y en el ha estado participando en ensayos clínicos, en la consulta, y bueno, pues parte de esa experiencia esperamos que pueda transmitirla y contar con él en los próximos meses, tanto pues a nivel clínico, por supuesto, como también en futuros ensayos clínicos que queremos participar como unidad y como hospital, porque eso es un salto de calidad indispensable y una herramienta que también queremos poner a disposición de nuestros pacientes. Y el último, yo mismo, que no me he presentado al inicio, que debería haberlo hecho, pero que he esperado al final. Bueno, pues ya muchos me conocéis, yo me formé aquí, aunque luego pues he estado trabajando en unidades de esclerosis múltiple, tanto en Londres, en el hospital en el Queen Square, con el doctor Thompson, que es de hecho una de las personas más relevantes en el mundo de la esclerosis múltiple, y también posteriormente en un año en la Universidad de la Sapienza, en Roma, también en la unidad de enfermedades desmielinizantes, y bueno, pues todo ello con idea de poder trabajar aquí y mejorar la asistencia y la calidad también, que es lo que buscamos, centrarnos en las personas y mejorar la calidad de las personas afectadas de esta enfermedad. Y hablo de unidad y no pongo fotos, pero es que lo que consiste realmente es en esto. Cuando hablamos de unidad de esclerosis múltiple, lo que consiste es en poner en el centro a la persona, en este caso a la persona con una enfermedad como es la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica y autoinmune, y alrededor de ella trabajar por ella, mejor dicho, desde muchos ámbitos. Los más vistosos o a los que ponéis cara, en este caso somos los neurólogos, es enfermería, pero es que una unidad implica una relación directa con el radiólogo, que nos permite disponer de una resonancia de 3 teslas, que nos permite ajustar los tiempos de las pruebas en función del tratamiento, del momento, de las necesidades. Implica esa medicina preventiva para las vacunaciones, que ahora vemos la importancia, pero que al principio decimos, ¿y por qué me mandan a mí a preventiva? Implica la rehabilitación con un servicio de rehabilitación que es súper necesario en muchos casos y que se implica claramente. Implica la colaboración con farmacia por todo ese desarrollo de fármacos, y que bueno, pues también esa colaboración, por ejemplo, en la pandemia lo hemos visto cuando hemos podido mandar las medicaciones a los domicilios o a las farmacias más cercanas para no tener que desplazarse al hospital a coger las pastillas en plena oleada. E implica pues tener accesibles y tener a nuestra disposición las herramientas del oftalmólogo, del urólogo, del dermatólogo, de otros especialistas que se implican y que tienen que implicarse en el tratamiento de la persona afectada de esclerosis múltiple. Entonces, hablar de unidad no es
poner una placa en la puerta, no es ponerse un título, ni mucho menos, sino es poner en colaboración a todas estas personas, a todos estos que están detrás, en beneficio de la persona afectada, en este caso de la enfermedad de la esclerosis múltiple. Y yo creo que esta era la última, sí. He hablado mucho. Muchísimas gracias por la atención y bueno, ahora hablamos un poco si tenéis preguntas y demás. Espero sobre todo que os haya resultado útil. Yo, si me permitís un resumen en 2 frases, la vacunación es importante. Lo era antes de la COVID y lo es ahora. Y bueno, pues que hay mucho trabajo detrás para ayudar en todo lo que se pueda. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Un placer siempre escuchar a los neurólogos de la unidad de esclerosis múltiple. Fantástico. Siempre aprendemos un montón. Y bueno, decir, antes de dar paso a las preguntas a Silvia con las preguntas, que me ha hecho mucha ilusión ver a Agustín, que en su día era mi neurólogo, y a nuestra Lola, que bueno, que en el movimiento asociativo siempre decimos que, bueno, pues el neurólogo, el traumatólogo, que son muy importantes, pero donde estén nuestros enfermeros o enfermeras, para nosotros, que es el contacto, aunque con los neurólogos y resto también tenemos contacto directo, pero las enfermeras y enfermeros son especiales. Y entonces me ha hecho mucha ilusión verles por eso, porque cuando se puso en marcha la unidad nos pidieron colaboración y nosotros encantados, tuvimos reuniones con Pascual, que era el director gerente, y bueno, se consiguió. Y estamos encantados, ya sabéis lo que hemos dicho al principio, nosotros trabajar por los derechos y todo el tema de fármacos y de enfermedad, relación médico-paciente. La asociación ahí no tiene nada que decir ni nada. Y entonces le doy paso a Silvia con algunas preguntas que tengas. Que no podía poner el altavoz. Bueno, las preguntas que nos han estado enviando al correo electrónico, la verdad es que ya versan sobre algunos de los temas que ya has tratado y bueno, que yo creo que han quedado todo muy claro. Pero bueno, te hago un resumen un poco de lo que he recogido, porque hablan sobre la posibilidad de brotes una vez bueno, pues que han recibido la vacuna del COVID, sobre los tiempos del tratamiento de las vacunas, en concreto de equiruzumab, es decir, les preocupa un poco en la espera que tienen que esperar, o sea, los 3 meses que tienen que esperar hasta poder ponerse la vacuna. Y otra cosa que sí les preocupa, que se repite con bastante, bueno, bastante lo han repetido, sobre las políticas de vacunación, porque que eso ya no depende de la unidad de esclerosis múltiple de Valdecilla, es decir, ellos lo llaman como la falta de comunicación, porque si los servicios primarios les derivan al servicio de neurología, y bueno, neurología realmente pues no vacuna servicio primario. Entonces, bueno, pues eso es básicamente lo que más se repite. Y otra de las preguntas que ya no de la vacunación, ya te las digo todas juntas, espero que tengas memoria. Y otra de las preguntas, y esta es sobre la unidad de esclerosis múltiple, porque verdaderamente, como ya te comenté, muchísima gente, muchísimos pacientes de esclerosis múltiple ni siquiera sabía que existía la unidad. ¿Qué es lo que les diferencia, qué diferencia la unidad de esclerosis múltiple a otro servicio, en concreto, yo que sé, por ponerte un ejemplo, reumatología del Hospital Marqués de Valdecilla? Y bueno, es un poquito de todas las que... Vale, bueno, si no me acuerdo de alguna, pues Silvia, por favor, luego me lo recuerdas. Sí, por que ya a estas horas uno empieza
a fallar algo. Creo que lo primero era sobre la posibilidad de brotes. Yo precisamente he querido hablar de ello porque sé que es un tema que preocupa y preocupa lógicamente. Como os comentaba, la evidencia que disponemos es que, y ya disponíamos antes del COVID, es que la vacunación per se no aumenta el riesgo de que suframos un brote de la enfermedad, ¿de acuerdo? Sabemos que hay factores que están detrás en otras circunstancias, pero con las vacunas habituales que se ponían hasta el año pasado, no hay evidencia de que esas vacunas aumenten el riesgo de brote. Las vacunas actuales frente a la COVID, como os he comentado, o son muy similares a las que se usan para la gripe o la hepatitis, con lo cual no tendría sentido que lo aumentasen, o son de esas nuevas tecnologías RNA que por el mecanismo de acción tampoco implicaría un riesgo de aumento del riesgo de brote. De hecho, vuelvo a lo mismo de antes, la referencia en este caso, que son países que van con la vacunación más avanzada, como puede ser Israel, que además allí la mayoría de las vacunas que han puesto son de tecnología RNA. El subgrupo de pacientes con esclerosis múltiple, lo que se ha visto es que no había más brotes de los que se esperaba estadísticamente por el porcentaje de la población que era. Con lo cual, a día de hoy, no, lo que diríamos es que por vacunarnos del COVID no tendríamos riesgo como tal de sufrir un brote, o tendríamos el mismo riesgo que si no nos vacunamos. ¿De acuerdo? Los tiempos de espera, que hablabas también un poco, pues sí que tenemos que jugar con los tiempos, obviamente, y eso probablemente ha podido suponer una limitación hasta ahora. Y digo hasta ahora porque el principal problema que tenemos no es la esclerosis múltiple, no son los tratamientos de la esclerosis múltiple. El principal problema que hemos tenido es que hasta ahora la disponibilidad de vacunas era muy limitada o llegaba con cuentagotas. Entonces, claro, llegaban y si te llamaban y decías que no, pues era en plan, pues al ritmo que vamos, igual se me dan el 2025. Por suerte, ese ritmo estamos viendo en las últimas semanas que se está incrementando. Hemos tardado 3 meses en vacunar a la población mayor de 85 años y prácticamente en los últimos 15 días hemos vacunado más gente que en los 3 meses anteriores. Y vamos a tener muchas más vacunas en el futuro, con lo cual va a ser más fácil que si me llaman mañana para ponerme la vacuna y me he puesto un tratamiento que tengo que esperar al mes que viene, eso no va a suponer un problema, digamos, de que llegado el momento no va a haber vacuna para ponerme a mí porque no me la pusieron cuando me tocaba. Y mientras tanto, en ese mes que yo espero por el tratamiento que he puesto y que es un poco lo que hablaba antes, es que el riesgo de abandonar el tratamiento, por eso yo he puesto esa diapositiva de lo importante que era no abandonar los tratamientos, no podemos abandonarlos. Entonces, yo espero el mes y en ese mes lo que hacen es avanzar en la vacunación, en esa inmunidad de rebaño, que también me está protegiendo a mí. ¿De acuerdo? Sí que es un problema las políticas de vacunación porque no soy yo ni pincho ni corto. Es decir, ahí el Ministerio es el que ha establecido los grupos prioritarios, el Consejo Interterritorial en el cual está el Ministerio y las Consejerías de Sanidad, y dentro de esos grupos prioritarios no se han puesto enfermedades crónicas como la esclerosis múltiple. Si uno piensa fríamente, a ver, lo ideal para mí sería que todos mis pacientes hubiesen estado vacunados el 6 de enero. Si me preguntan, yo ideal. Pero si uno piensa fríamente y hemos dicho que la enfermedad no supone un incremento de riesgo, pues probablemente había otros grupos de riesgo mayor que había que vacunar antes. ¿Cuál es el problema? Que no se transmite bien la información porque llega de muchos lados y eso ha generado problemas en muchos casos, porque sí que es cierto que a nosotros nos ha pasado que nos han llamado gente diciendo que médico de cabecera me dice que me tienen que vacunar en la consulta de neurología. Yo no he visto vacunas en la consulta de neurología, no nos mandan vacunas a nosotros. La vacunación se está haciendo en atención primaria o en los vacunódromos estos que llaman, pero gestionado a través de atención primaria. Y en el hospital de servicio de medicina preventiva solamente está vacunando a ciertos grupos, especialmente que son pacientes inmunodeprimidos por otras condiciones y pacientes oncológicos, no de esclerosis múltiple. Y en principio no van
a esta esclerosis múltiple en esos grupos, con lo cual se llamará por edad, como os comentaba principalmente, y sí que haya habido un problema de transmisión de información por parte de las autoridades sanitarias, pero claro, hay nosotros poco más que informar cuando nos habéis preguntado. Y bueno, creo que la última pregunta iba un poco en qué diferencia la unidad de esclerosis múltiple de otras cosas. Bueno, pues no tiene por qué diferenciarse. La finalidad de la unidad es facilitar el trabajo y la atención. La finalidad de la unidad es que todos esos especialistas, todas esas personas estemos más conectados, que podemos desarrollar protocolos, cumplirlos y comunicarnos de tal forma que el paciente que va a la consulta le demos facilidades en atención, el hecho de que yo pueda pasar consulta con nadie con la enfermedad DAO facilita mucho las cosas, facilidades en gestión de pruebas, en que no haya que ir mendigando pruebas o llamando para que nadie tenga una resonancia, facilidades con farmacia que os comentaba antes, eso es la diferencia, eso es lo que marca la diferencia, no el nombre, no la placa. Y bueno, y al final yo entiendo que todos los especialistas buscamos lo mejor para nuestros pacientes, con lo cual, bueno, pues un poco no haríamos comparaciones, digamos, en ese sentido, sino que la finalidad de la unidad es facilitar y mejorar la atención, simplemente. Vale, mira, me acaba de llegar otra pregunta que dice, mi pregunta para el doctor es si se recomienda o no alguna vacuna en concreto para las personas que estamos en tratamiento con eclelizumab. Dentro de las que están disponibles, esto es autorizadas por la EMA, cualquiera. Da igual una que otra. Yo lo que digo es que cuando te llamen, de cabeza. Y ya una vez pinchado, si quieres preguntas cuál te han puesto. Pero no hay diferencia en principio entre una y otra. Pues no nos llegan más preguntas. Yo animo a los participantes, a todos los que estamos aquí, que si quieren preguntarle algo al doctor, pueden utilizar el chat. Y bueno, pues yo también quería agradecerte también, bueno, el estar aquí con todos nosotros. Sí que es verdad que al correo me ha llegado darte las gracias y bueno, pues se repite esa implicación de equipo de la unidad. Y a mí desde mi parte me gustaría recalcar y dar valor esa frase que has comentado antes de poner en el centro a las personas, ¿no? Que yo creo que es de vital importancia pues en este tipo de patologías, ¿no? El humanizar un poco en la consulta y en que lo importante sea el cómo estás. ¿Estás bien? ¿Todo te va bien? O sea, yo creo que eso es de vital importancia y es de valorar porque no todos los doctores lo hacen. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más. ¿No se anima nadie a preguntarle a Vicente, que le tenéis ahí a mano? Se ha asustado a todos. Es que yo creo que ha sido fantástico, nos lo ha explicado, yo no tengo ninguna duda y lo que está claro es que una vez que pase esa pandemia, desde la asociación a través de Esclerosis Múltiple España, seguiremos apoyando por la investigación. En su día, hace como 3 o 4 años, en un día mundial estuvimos en el IDIVAL, hicimos desde allí la rueda de prensa. Vicente, estaba Agustín en aquel momento, creo, allí investigando. Yo estaba en Londres, yo creo, cuando eso, sí. Y pedimos apoyo a la investigación y lo llevamos haciendo un montón de años. Ahora parece que, bueno, gracias, entre comillas, a esta pandemia, a ver si nos hace más de caso, desde Esclerosis Múltiple España se ha llegado ya al 1.000.000 de euros donado para diferentes proyectos y bueno, el RN mensajero, como tú dices, pues el futuro y esperemos que pronto sepamos cuál es el origen y la causa y podamos salir todos corriendo. Y muchísimas gracias, es que de verdad estupendo. Un placer. Me llega otra pregunta. ¿Nos tenemos tiempo, Vicente, para contestar? Sí, venga. Vale, pues me dice, bueno, que tienen una duda
que en el caso de cuando avisen al paciente para vacunar, pero el recuento de linfocitos no esté en el momento en su rasgo normal, ¿qué pasa? Mire, no hay problema. Quiero decir, si hay dudas y os llaman y tal, es el momento de ponerse en contacto con... Ese es el caso de ponerse en contacto con la consulta. Nosotros revisamos la analítica y lo solucionamos sobre la marcha. Porque eso sí que es individual en cada caso. Como os comentaba, con la mayoría de los fármacos no va a haber problema, con la inmensa mayoría. Hay algunos que puntualmente sí que puede tener cierta relevancia. Y esos son los casos para los que están, digamos, esa llamada a la consulta para comentarlo. Me han llamado tal, lo revisamos y decimos, bueno, no va a haber problema casi seguro en muchos o en la inmensa mayoría, pero eso es lo que hay que individualizar y hablarlo o consultarlo con nosotros perfectamente, no habría ningún inconveniente. Genial. Bueno, pues yo creo que quedaríamos por cerrados y... Sí, vale. Antes de cerrar, bueno, recordaros eso, que el día 30 es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. El lema de este año es estamos en el mismo equipo, creamos conexiones. Es este, ¿no? Sí, estamos en el mismo equipo, creamos conexiones. La estupenda charla de hoy la vamos a subir a las redes. Y bueno, el resto de actividades, el año pasado hicimos conexiones, que desde la unidad también nos mandasteis fotos y vídeos y asociados también. Bueno, pues muchas gracias a todos, a mover las redes ese día y gracias, mil gracias. Y ya pues doy por finalizada esta estupenda conferencia. Gracias. Pues nada, gracias a todos. Hasta luego, buenas tardes. Adiós.